Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Una bendición estar aquí. Le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos da. Deja guardar una de estas cuantas cositas para que no se mire tanto desorden aquí enfrente de ustedes. Buenos días. Los saludo una vez más a su amigo pastor Francisco Vázquez, de la Iglesia Jesús el Buen Pastor de Bakersfield, California, preparándonos con un estudio más para nuestro estudio bíblico de los miércoles. Alabados al Señor, le doy gracias a Dios por la vida y la salud que nos da. Le doy gracias a ustedes, mis hermanos, por sus oraciones, por mí, por mi familia, por mi esposa, que el Señor nos está sanando. El Señor está sanando a mi esposa de una manera milagrosa, como Él lo sabía hacer siempre. Yo le doy gracias a Dios por sus bendiciones, por su misericordia y por darnos la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes en el momento y en el día que Él quiera que nos miren. Vamos a continuar aquí en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver los versículos del 13 en adelante. Y vamos a empezar en oración, si les parece. Empezamos esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por un día más de vida, por la salud que nos das, por la protección que nos das. Gracias, mi Señor, por tu misericordia, tu amor y tu sanación, Padre mío. Yo te ruego, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, que sea para tu gloria y tu gloria nada más. Danos el entendimiento, danos el conocimiento que necesitamos para enseñar, para recibir, para escuchar y para entender tu santa palabra. Que sea para tu gloria, Padre Celestial, lo que hagamos con ella. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Vamos a empezar en el versículo 13, perdón, del versículo 13. Tampoco, queridos hermanos, que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Como estábamos la última vez mirando, y vamos a hacer esto un poquito más informal. Vamos a hacerlo un poquito más informal, vamos a hacer una lectura bíblica un poquito más profunda, para seguir entendiendo la palabra de Dios. Tan importantes estos versículos hasta el 17, hasta el 17, en el cual esta enseñanza tan importante y tan fundamental, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos aprendido algo nosotros, es de que esta esperanza no era única de Pablo o de los tesalonicenses, sino que es una enseñanza bíblica y fundamental en toda la iglesia cristiana, en todas las eras, en todos los tiempos. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, como estábamos mirando la última vez, es lo que nos trae esperanza, alegría. Es lo que hace la diferencia entre nosotros que estamos en el reino de Dios y aquellos que están en el reino de las tinieblas, en el reino del oculto, en el reino de las sectas. Era lo que hacía la diferencia en aquel tiempo. En aquellos que seguían a Jesucristo, estaban en Jesucristo y habían recibido el Evangelio de Jesús, y el mundo pagano de aquel tiempo. Era lo que hacía la diferencia. La actitud y lo que nosotros creemos cambia nuestra actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, de comportarnos. Ya una y otra vez miramos nosotros en las Escrituras cómo se nos hace el énfasis en la santificación, en el cambiar, en el seguir el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles, en una vida diferente, y cambiada, en una vida que es en gran contraste a la vida de aquel tiempo de los paganos o de los judíos que estaban viviendo en los tiempos bíblicos. La manera de pensar de ellos, una manera diferente, una manera que debe de cambiar nuestra manera de ser. Como digo, un gran contraste entre los creyentes y los no creyentes, que tiene que ser así todavía. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, nosotros tenemos que actuar, pensar, hablar y comportarnos de una manera distinta. Y esta es una enseñanza sólida, bíblica, de todo el tiempo. Y uno de los factores que nos ayuda a nosotros a ser diferentes es que tenemos una esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza de que seremos librados del juicio, como dice, y lo puede leer aquí en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 10, del cual ya hemos hablado. La enseñanza del juicio venidero también es fundamental, es una parte fundamental de la doctrina cristiana. Los mejores ejemplos, el que nos da nuestro Señor Jesucristo cuando le habla a sus discípulos en Mateo capítulo 25,
del 31 en adelante, cuando habla de su regreso para juzgar a todas las naciones, para juzgar a vivos y muertos, su regreso en gloria. ¿Sí? Entonces miramos cómo esta doctrina encontramos en todo el Nuevo Testamento. Le encontramos bueno, tiene sus fundamentos desde el principio, desde el Génesis al Apocalipsis. Desde el Génesis al Apocalipsis encontramos las promesas de Dios, encontramos el juicio venidero. Dios, sí, hay un principio bíblico que nos debe de regir como todos los principios bíblicos. Nuestras vidas son regidas por principios bíblicos, fundamentados en la palabra de Dios, no por opiniones ni por emociones o sentimientos de otras personas o nuestras. En realidad no es así. Nosotros tenemos nuestra fe, nuestra manera de vivir tiene que estar fundada en principios. Estos principios que encontramos en la palabra de Dios y son sólidos. Y uno de estos es el juicio de Dios. La palabra de Dios una y otra vez nos dice a nosotros que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. ¿Sí? Hay consecuencias a lo que creemos, a lo que decimos, a lo que hacemos. Va a haber consecuencias en este mundo y en el venidero. Siempre es así, no cambia. Ahora que estamos en el Nuevo Testamento, bíblicamente hablando, ahora que estamos en la última era, bíblicamente hablando, nosotros, esta es nuestra mentalidad y seguimos pensando así, que hay una consecuencia de nuestras acciones, que viene un juicio venidero, como lo hemos visto en los últimos mensajes, y los dos juicios, el gran tribunal blanco, del trono blanco de Dios, perdón, donde se va a juzgar a vivos y muertos, a todas las naciones, y el tribunal de Jesús, el juicio de Jesús a los creyentes. ¿Sí? Venimos con nosotros al Señor con esta esperanza de que lo que hemos hecho en esta vida va a influenciar en cómo va a ser este juicio. ¿Sí? Nosotros no nos salvamos por obras, nosotros somos salvos por la fe a través de la gracia de Dios, pero porque somos salvos hacemos obras o da un fruto en nuestras vidas. Hacemos obras de fe porque ya somos, no para ser, sino porque ya lo somos, porque ha habido este cambio, esta transformación. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos, y vamos a ver cómo es, y hay un gran detalle que quiero hacer anotación. Espero que todos tengan su Biblia, espero que tengan algo con que apuntar, en que escribir. Como ya hemos visto, Colosenses capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 4, hablando de nuestros cuerpos glorificados, hablando de cómo será cuando Él regrese, hablando de esa unión de que Él va a venir con nosotros y lo miraremos de cara a cara, como Él es. Los versículos muy importantes es primera carta de Juan, capítulo 2, del 28 al 32. Vamos para allá. Escrita, como yo se los había dicho, escrita del año 85 al 95, a lo mejor 98, del primer siglo. Primera carta de Juan, y leemos en el versículo 28. Vamos a empezar en el capítulo 2, en el versículo 28. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces miramos estas enseñanzas que empiezan desde el libro de los Hechos, cuando empieza la iglesia, y se mantienen en una de las primeras iglesias fundadas tesalonicenses en el año 50, que se escribe estas cartas. El juicio venidero, en primer lugar el regreso de Jesucristo, el juicio venidero, la glorificación, y luego dice en el capítulo 3, mirad cuál, en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y es muy significativo que esto esté en uno de los libros, en una de las epístolas más tardías en la época cristiana del primer siglo.
escrita ya más tarde, años, 30, 40 años después del libro de los Hechos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de que Él va a regresar, de que seremos juzgados, de que vamos a ser unidos con Él. ¿De quién está hablando? Pues nuestro Señor Jesucristo, su regreso. Y muy importante, que esta creencia nos hace a nosotros ser diferentes y pensar diferentes. Es la enseñanza que se nos da para no ser avergonzados, que seamos diferentes para no ser avergonzados, que ya no vivamos como los demás, porque ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y esta enseñanza la encontramos en toda la Escritura. La conexión que hemos estado haciendo, como algunos grupos, algunos pastores, algunos falsos maestros o algunas herejías hacen esta separación de la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está garantizado porque Jesucristo resucitó. Ya lo hemos visto. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 3 y el 4. Primera de Corintios capítulo 15, del 13 al 14. Y la parte final del capítulo 15, del versículo 56 en adelante, hasta que termine el capítulo, nos habla de esta resurrección, el hecho de la resurrección que garantiza a nosotros el regreso de Jesucristo. Y si garantiza el regreso de Jesucristo, implicado en esto viene que la resurrección entre los muertos también, de los muertos cristianos, como lo vimos la última vez, el juicio a los vivos y a los muertos, el juicio que viene, el juicio venidero. ¿Sí? Entonces, todo esto viene implicado, no se pueden quitar uno del otro, todo esto viene junto. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo va a venir en victoria, va a venir en juicio, va a venir para juzgar a todas las naciones, a los vivos y a los muertos, a los que vienen con Él, a los cristianos que han muerto con Él. Esto nos trae paz, alegría, esperanza para vivir nuestras vidas. Sabemos que va a haber un juicio, eso nos marca a nosotros para vivir de una manera diferente. Una y otra vez, todos los apóstoles, en todas sus obras, en todos los mensajes, a todos los lugares donde llevaron el Evangelio, era implicada esta enseñanza, porque es enseñanza pura y central de la fe cristiana. Todos los creyentes, como les dije la última vez, Pablo y los otros apóstoles, todos los creyentes de aquel tiempo, como debe ser hoy en día, esperaban el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No sabían el día ni la hora, pero sabían que iba a regresar, y esto marcaba la manera de ser de ellos, sus enseñanzas y cómo vivían la vida. De la misma manera que tiene que estar este sentimiento en nosotros si tenemos esta esperanza. Ahora, el hecho de la resurrección, el hecho de que Jesucristo va a regresar con los muertos en Él, que van a resucitar también. ¿Cómo es posible esto? Bueno, Jesucristo es Dios, y Jesucristo se los dice a las hermanas de Lázaro. En Juan capítulo 11 y en el versículo 25, nosotros que conocemos esta historia, si no la conoce, léala, está en Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Uno de los versículos fundamentales en este es que Jesucristo le dice a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección. Estas palabras, yo soy la resurrección, esta declaración, no lo puede hacer cualquier persona, no lo puede decir ninguna persona, si no es el Hijo de Dios, si no es Dios mismo en la carne, Jesucristo. Aparte de todas las implicaciones teológicas que esto tiene, de la resurrección espiritual, de la vida pasada a una vida nueva, la resurrección de que volvemos a nacer a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Es decir, yo soy la resurrección. Estas palabras nada más las puede decir Jehová, Yahweh del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento, el Señor del Nuevo y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solamente Dios puede decir estas palabras, porque Él es el creador. Es el mismo que puede destruir, es el mismo que puede crear, es el mismo que resucita a los muertos, es el mismo que nos va a resucitar a nosotros. Él es el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo. Y Jesucristo lo dice: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. ¿Sí? Entonces no tiene nada raro. Al contrario, se espera que esta sea la enseñanza para todos los creyentes del libro de los Hechos en adelante, hasta hoy. Que la resurrección de entre los muertos, la vida eterna, se encuentra solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo.
lógicamente que nos lleva a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es la vida, dice, yo soy la vida. Hay una serie de versículos que quiero compartir con ustedes. Vamos para el libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Acompáñenme, por favor. Y luego vamos a ir a Corintios. Romanos, capítulo 8. Y vamos a empezar a leer en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hablando de el regreso de Jesucristo, hablando de la gloria venidera, hablando de la esperanza que tenemos ahora, que sin importar las tribulaciones por las cuales estamos pasando, vale la pena. Vale la pena. Se los dice una vez, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya lo vimos en Juan, en la primera de Juan. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes aquellos son hijos de Dios? Los que creen, los que están en estas palabras siempre han servido de ánimo para todos los creyentes en todas las eras, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todos los lugares, donde quiera que haya iglesias cristianas que pasan tribulaciones, cualquiera que ésta sea, tenemos esa esperanza que algún día las tribulaciones que tenemos hoy no se comparan con la gratificación, con la gloria, con las recompensas que recibiremos algún día en Jesucristo. Una y otra vez se hace énfasis de esto. Primero de Corintios capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 7. Dice, en el versículo, y vamos a ir al capítulo 2 también. Estaba a la segunda carta de los Corintios, pero aquí en el capítulo 1 y en el versículo 7, que le dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego leemos en el capítulo 15, vamos a empezar en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Lo que estábamos hablando acerca de Jesucristo, yo soy la resurrección, este título que solamente Dios tiene, y Jesucristo lo dice porque Él es Dios. Y esta es la misma enseñanza de todo el capítulo 15 que nos está hablando de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos, y cómo podemos tener confianza en la resurrección de Jesucristo, porque es un hecho verdadero y real. Si es verdadero y real su resurrección, su ascensión, es de la misma manera verdadero su regreso, que Él regresará. Y hablando de la resurrección de entre los muertos, Dios es el que puede hacer esto, ¿sí? Cómo se ha sembrado en corrupción y cómo se va cómo se ha sembrado en corrupción y cómo se recogerá, cómo resucitará uno en incorrupción. Luego nos dice en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En poder. Y luego al final del capítulo 15, estas palabras que nos dan tanta alegría, que nos dan tanto gozo y tanto ánimo para seguir adelante, dice en el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. En contraste con lo que dice al principio del capítulo 15, que dice que si Jesucristo no resucitó de los muertos y la resurrección es verdadera, implicando también la resurrección de todos los muertos, lógicamente, entonces nuestra fe es vana. Pero no es así, nosotros vivimos en victoria. Estamos en victoria, ¿sí? Y vemos esta enseñanza por todos lados. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Vamos de diferentes lugares, de iglesia en el Nuevo Testamento,
iglesias que eran, algunas de ellas que eran fundamentalmente iglesias de hermanos creyentes que habían sido paganos, algunas iglesias mixtas como las de los filipenses, la de los efesios, donde había una mezcla de creyentes que habían sido paganos y judíos, como los tesalonicenses. Diferentes tiempos, estamos haciendo este recorrido desde el libro de los Hechos, lógica, básicamente, hasta a finales del siglo I, cuando llegamos a Juan, donde estábamos leyendo en Juan, en la primera carta de Juan, la primera, la segunda, la tercera carta de Juan, escritas del año 85 al 95, tal vez al 98. Estamos hablando que esta enseñanza se mantiene 40, 50 años. No cambia, no es modificada en un ápice. Y así tiene que ser, y así tiene que continuar, porque Jesucristo, lógicamente, no ha regresado. Entonces, si Jesucristo no ha regresado, no han resucitado con él los muertos, no ha traído con él los cristianos muertos con él, todavía no pasa lo que nos dice la palabra de Dios en Tesalonicenses. Estamos esperando eso, estamos esperando el juicio venidero. Si esto es así, todo lo demás es cierto, todo lo demás está activo. ¿Qué está activo? La manera de ser, la manera de comportarnos, cómo debemos de seguir viviendo en esperanza, cómo debemos de apartarnos de las cosas del mundo, cómo seguir en la santificación, que es lo que acabamos de leer en Romanos y en Corintios. Estar firmes en la fe, que ya acabamos de leer en Juan. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos del mundo, ya no somos hijos de la corrupción, porque nuestros cuerpos van a ser resucitados en la incorrupción. Esto nos debe de cambiar a nosotros en cómo somos nosotros con nuestro Señor, la relación que tenemos con Él, cómo somos con los demás y cómo somos en la iglesia. ¿Qué clase de iglesia tenemos? Depende mucho de lo que creemos en Dios. ¿Qué clase de personas somos? Depende de cómo creemos en Dios. ¿Y qué relación tenemos con Dios? Depende de lo que sabemos de Él. Entonces vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en cual transformado el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Más claro, ni el agua. ¿Sí? Vamos a decir, no. Y este es el énfasis que hacemos para aquellos herejes y falsos profetas que enseñan que la resurrección es cierta, que la resurrección ya pasó, o que Jesucristo ya pasó, que Jesucristo ya vino. ¿Cuándo se vio la resurrección de los muertos? Porque es lo que leemos en Tesalonicenses, es la enseñanza de Tesalonicenses. ¿Cuándo vino el juicio? ¿Cuándo fueron juzgados los vivos y los muertos? ¿Cuándo se les dieron sus recompensas a los cristianos en el tribunal de Jesús? ¿Sí? Caemos en grandes problemas cuando empezamos a dudar de las escrituras y enseñar cosas que no son ciertas. Y tenemos que recapacitar en esto y tenemos que enseñar esto. Hay algunos hermanos que me dirán, pastor, en realidad hay algunas personas, algunos grupos que creen esto, que Jesucristo ya regresó. Hace muchos años estábamos tocando puertas en una iglesia que el Señor nos usó para fundar. Hace muchos años, en un pueblo cerquita de aquí de Bakersfield, que se llama Lamont, California. Y andábamos tocando puertas, estábamos invitando a la gente a la iglesia. Y un señor estadounidense me abrió la puerta a mí. Yo estaba en ese grupo. Y empezamos a invitarlo a la iglesia. Y una persona muy sombría, puede decirlo así, oscuro. No de piel, sino de humor, de aspecto. Me dijo a mí, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Por qué me invitas a la iglesia? ¿Para qué voy yo a ir a la iglesia? Y le dije, no, ¿usted no cree en Dios? Me dijo, sí, yo creo en Dios, pero yo creo que todo ya se cumplió. Yo creo que Jesucristo ya vino. Yo creo que todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis ya se cumplió. No tengo ninguna razón para ir a la iglesia. Y me cerró la puerta. Esto afecta la manera de vivir de una persona. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo ya regresó, ya regresó con los ya regresó con los muertos en Cristo, ya fue el fin del mundo, ya es el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que nos queda? Una eternidad sin fin.
Va a decir, es una contradicción, pastor, porque lógicamente la eternidad es eterna. Sí, pero a lo que yo me refiero, una eternidad sin juicio, sin juicio de Dios, sin el término de los tiempos, que es cuando Él regrese. Entonces póngase a pensar en esto, en toda la maldad, toda la perversión, todo el pecado, ¿va a continuar por siempre y siempre y siempre? ¿Va a continuar aumentando? Y usted me quiere enseñar a mí, o quiere que entendamos nosotros, para las personas que creen de esta manera, que Dios está bien con eso, que Dios tolera el pecado indefinitivamente, por siempre y siempre. Porque no me puede negar usted, mi hermano, mi hermana, amigo que está mirando esto, que no estamos viviendo en la nueva Jerusalén, no estamos viviendo en un paraíso terrenal, no estamos viviendo en una tierra nueva y un cielo nuevo. No lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay pecado todavía en el día de hoy. Hay tribulaciones, hay pandemias, hay pestilencias, hay guerras terribles, hay pecados horribles que se están cometiendo hoy en día, y que si Jesucristo ya regresó y ya juzgó a los vivos y los muertos y ya no hay venida de Jesucristo, porque esa pasó hace años, como la falsa enseñanza que empezó a meterse en la iglesia de los tesalonicenses, o algunos desviados que dicen que todo esto pasó en el año 70 después de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vida es esta? ¿Esto es lo que se nos promete a nosotros? Una tierra nueva, un cielo nuevo, las cosas como dice el apóstol Pedro. Esta es la gloria venidera en la que estamos viviendo hoy en día, y Dios tolera el pecado que se ha cometido desde entonces, desde hace 2000 años. Digámoslo así, que se cumplieron todas las profecías del libro del Apocalipsis del año 70, y que Jesucristo ya regresó. Imagínense, del año 70 hasta el día de hoy, todo el pecado, toda la perversión que se ha cometido, Dios ya no va a juzgar eso, y que se va a seguir cometiendo hasta quién sabe cuándo, porque pues, ¿qué es lo que queda? La eternidad. Indefinitivamente una historia que no tiene fin, la historia sin fin, es una película. Pero imagínense usted eso. Y Dios va a permitir eso, Dios va a tolerar eso, que siga creciendo la maldad del ser humano, si no la toleró en la época de Noé. No la toleró. Si no toleró el pecado y la perversidad en su pueblo, con Israel. No permitió que fueran deportados 2 veces. Dios tolera el pecado. ¿No fue así con la generación de Jesucristo? Y ahora, ¿qué es la enseñanza? ¿Que Dios lo va a hacer? ¿Cuándo cambió? Si Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, mañana y hoy. Ayer, hoy y mañana es el mismo, Él no cambia. ¿Sí? Entonces vemos la implicación de todos estos pasajes, que tenemos que ser diferentes porque viene un juicio venidero, que tenemos que ser diferentes porque seremos responsables por nuestros hechos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a dar cuentas de nuestras obras. ¿Sí? Esta enseñanza es ilógica, que Jesucristo ya regresó. Esta enseñanza es ilógica. Y es porque va en contra de todo lo que se nos está enseñando. Constantemente se nos está enseñando esto. A través de todo el Nuevo Testamento. Termino con... ya no me va a dar mucho tiempo. Vamos a orar. Yo le pido a usted que siga leyendo estos versículos, apúntelos. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Primera carta de Timoteo, capítulo 6 y 14. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y 8. Hebreos 9 y 28. Y primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 4. Sígalo leyendo, sígalo estudiando. Y esta enseñanza que hemos estado leyendo continúa en todos los libros del Nuevo Testamento. Y termino con estos versículos en el versículo 15, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y todo está hablando de tiempo futuro, ¿ok? Habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está dando 3 específicas señales de su regreso. Trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Más claro ni el agua. El apóstol Pablo de una manera bien práctica les está diciendo exactamente cómo va a ser. Pregunta, ¿esto ya pasó? No, no pasaba. Lógicamente no pasaba. Es lo que estamos esperando. Y es la esperanza que todos los cristianos tenemos. Terminemos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que si hay alguna persona que está en error, si hay alguna persona que niega esta verdad, yo te pido que reconsidere. Yo te pido que les des entendimiento a través del poder de tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre Celestial, si hay alguna persona que está mirando este mensaje y no te conoce a ti, que mire que la única esperanza, que la única realidad palpable para el ser humano de una esperanza venidera está en ti, en tu Hijo Jesucristo. Te ruego salvación para aquellos que no te conocen. Yo te pido reconciliación por aquellos que han pecado en contra de ti, se han apartado debido a una falsa enseñanza. Te pido que tengas compasión para ellos, Padre mío, y les des oportunidad de regresar a ti antes de que sea demasiado tarde. Yo te ruego que sigas bendiciendo este mensaje para todos mis hermanos y amigos que nos verán cuando tú quieres que nos miren. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Nos vemos en el próximo estudio. Por favor, hagan like a este video, compártanlo, suscríbanse en este canal para seguir promoviendo la palabra de Dios, la santa doctrina de Dios. ¿Okay? Vamos a seguir estudiando el libro de los tesalonicenses y nos vemos el domingo, si Dios nos da licencia, la predicación y el estudio bíblico. Que Dios me lo bendiga. Amén.